eh, los ejercicios quedaron, ese día me quedaron en otro PowerPoint. Pero en esto entonces partimos con lo que es la fuerza de tensión de una cuerda, ya que también se puede asemejar y relacionar con la tercera ley de Newton, y es cuando tenemos que se tiran de un lado y de otro lado, ¿no es cierto? Hacia, que van a tener la misma magnitud, si es que se mantiene en equilibrio, ¿no es cierto? O si no, van a ir variando dependiendo de la variación en la fuerza. Y van a tener sentido opuesto, ¿no es cierto? Cada tensión sigue la dirección del cable y el mismo sentido de la fuerza que lo tensa en el extremo contrario. Entonces, esta aplicación tiene varias utilidades, ¿no es cierto? Y es utilizado en algunas aplicaciones que hay que identificarlo, que vamos a trabajar más adelante, ¿ya? En algunas acciones podemos identificar cómo actúa esta fuerza de tensión, ¿no es cierto? Que se puede usar con una cuerda o puede ser cualquier otra cosa que permita realizar eh, fuerza por los dos extremos. Otra, otra fuerza que vamos a ver es la fuerza elástica. A esta quiero que le pongan mucha atención, chiquillos, porque es la que vamos a trabajar la pregunta esencial, ¿ya? Entonces, van a tener que ustedes realizar un cálculo con esta fórmula aplicando esta fuerza elástica, ¿ya? Entonces, tenemos que, vamos a ver de qué se define, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo y por lo tanto ustedes después van a tener que trabajar la respuesta esencial. Entonces, es la fuerza ejercida, ¿no es cierto?, por objetos tales como los resortes, que tienen, ¿no es cierto?, una posición normal eh, y se consideran por almacenar una energía potencial, ¿no es cierto?, que al ser comprimidos van a poder generar esta energía potencial y ejercer posteriormente una fuerza que va a depender de la constante de elasticidad que tenga este resorte, ¿ya? Y también del cambio, acá me faltó un espacio, aquí delta X, si no le aparece ¿cómo se llama? En los apuntes, porque estaba tapado, miren, estaba así, es delta X, esta parte de que se refiere al cambio de posición respecto de la posición de equilibrio. ¿Ya? ¿Qué se refiere a eso? ¿No es cierto? La distancia que va a recorrer el objeto tras ser impulsado por el elástico, y, o si no, también si es que se da el dato, se consideraría también como el cambio de posición que tiene el resorte, ¿ya? ¿No es cierto? Que va a tener eh, una forma, ¿no es cierto?, en la posición normal, pero al ser impulsado después va a adquirir otra distancia. Entonces, eso también va a sacarse como este dato, ¿ya? Ahí vamos a revisar en el ejemplo cómo se calcula, ¿ya? Entonces, acá tenemos una infografía, ¿no es cierto?, que está señalando la forma A, ¿no es cierto?, cuando el resorte está en su forma normal, pero es comprimido, ¿no es cierto?, y está almacenando fuerza potencial, ¿ya? Entonces, acá tenemos una diferencia, ¿no es cierto?, de delta X que señala la distancia que se mueve el resorte para comprimirse en este caso. Ya lo mismo se puede utilizar cuando se mide al revés, ¿no es cierto?, cuando desde que está comprimido hasta que se expande, ¿ya? Entonces, esa es delta X, y el K0, ¿no es cierto?, es la constante elástica que va a depender de principalmente el material del resorte, el grosor, ¿no es cierto?, de este, que va a influir en esta fuerza elástica que va a tener el resorte. Entonces vamos a ver un ejemplo que está a continuación y lo vamos a trabajar en conjunto ¿ya? A partir de esta es de la normal, no, es el de acá, este. A partir entonces del
de los datos dados anteriormente, ¿no es cierto? De cómo se debe utilizar este cálculo de la fuerza elástica de un resorte. Entonces, sobre un resorte de 10 metros de longitud, que cumple con la ley de Hooke, que se refiere como a la ley de los resortes normales, ¿no es cierto? Se aplica una fuerza de 20 newton. ¿Ya? Están señalando la fuerza. Están dando la fuerza y nos están indicando el, el largo del resorte, ¿no es cierto?, en condiciones normales. Y producto que al aplicarle, ¿no es cierto?, esta fuerza, el resorte llega a una longitud de 16 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la constante de elasticidad del resorte? Medida en metros por segundo al cuadrado, que esa es la unidad en que se mide la constante de elasticidad. Entonces, lo primero es, vamos a traspasar la fórmula, ¿no es cierto?, de la fuerza de elasticidad, que es igual, ¿no es cierto?, a F es igual a la constante, que se simboliza con una K, por la... a ver, ¿a dónde tengo aquí el símbolo? Símbolo, 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 triángulo, insertar. Dos, no, uno solo. Ese triángulo significa diferencia, ¿ya? En física, en matemáticas se ocupa para diferencia. ¿Qué significa diferencia? Una recta, ¿no es cierto? Restar la longitud mayor por la longitud menor. Delta X. Aquí, X siempre se considera, ¿no es cierto?, como una distancia del eje X del desplazamiento, ¿no es cierto? Que no creo que se me confunda con el por que puse acá. Por eso lo puse con mayúscula, ¿ya? Entonces, tenemos estos datos, nos están dando la fuerza, ¿no es cierto?, que sería 20 newton, va a ser igual a la constante, que eso es lo que nos están preguntando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la constante? Entonces, la dejamos como K, y eso se multiplica, ¿no es cierto?, por la diferencia de la variación del resorte, que lo vamos a poner entre paréntesis, sería 16 metros menos 10 metros. Por lo tanto, nos va a quedar acá que eso es igual a 6 metros, ¿ya? Y para, ¿no es cierto?, a obtener la incógnita, lo que tenemos que hacer es despejarla, ¿no es cierto?, dejarla sola. Por lo tanto, esto se va a tener que trasladar hacia el lado de acá. Por lo tanto, va a pasar con la operación opuesta, va a pasar dividiendo, ¿ya? Tenemos que simplificarlo y va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar 20 newton dividido, habíamos dicho que son 6 metros, ¿ya? Y eso va a ser igual a la constante de elasticidad del resorte. Y eso es como 3, y algo, como calculadora. 3,3, 3,3. A la constante de elasticidad.
¿ya? Y quiero que analicemos también, siempre es importante analizar las unidades, ¿ya? En Newton es igual eh, a ver, revisemos acá. Y nos están pidiendo que tenemos que presentarlo en metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa es la unidad que marcamos. Ya, chiquillos, aquí ¿tienen alguna duda con respecto al cálculo de este ejercicio? Recuerden que este va a ser el que van a tener que usar en el cálculo de su pregunta esencial, ¿ya? ¿Lo puede explicar de nuevo, por favor? Ya, mira, vamos a avanzar de nuevo, vamos a avanzar porque viene otro ejemplo más, otro ejercicio, y después voy a volver a explicarlo, ¿ya? Para que ustedes realicen al tiro la pregunta esencial y terminemos con eso. Entonces viene un ejercicio antes que se trata de reconocer las fuerzas que vimos en algunas acciones de situaciones cotidianas o simples, ¿ya? En donde se aplican estas fuerzas, por lo tanto podemos identificarlas. Entonces, cuando se encuentra una persona en un columpio, ¿qué fuerzas se aplican? La fuerza normal, se está aplicando la fuerza normal, ¿no es cierto? Que si recordamos, es la fuerza que se aplica acá cuando estamos en oposición, ¿no es cierto?, a la fuerza de gravedad, como reacción, ¿no es cierto?, a la fuerza que se ejerce hacia abajo. Sí, es fuerza normal. Sí, ¿no es cierto? Porque está apoyado en el columpio esta persona, este niño, niña. ¿Ya? Entonces ponemos acá, marcándola con una X, X, que sí está la fuerza normal. ¿Fuerza roce existe en un columpio? No, ¿no es cierto? Porque está en el aire. ¿Ya? Se podría hablar de un roce si nos vamos al extremo con el viento. Claro, igual puede ser. Porque igual se va frenando, porque si no, no se frenaría nunca. Debe existir también una fuerza roce, pero no es tanto, ¿no? Como si fuera con el suelo, ¿no es cierto? Como fue la que vimos. Pero también existe un tema de fuerza roce. Fuerza de tensión. ¿Cuál sería la fuerza de tensión que existiría en el columpio? La de la cuerda, ¿no es cierto?, que lo sostiene y produce este efecto del columpio. Entonces, yo diría que esta es la fuerza más clave que usa el columpio. Y fuerza elástica, no, ya que no es un resorte. ¿Ya? Y esta sería un roce mínimo, ¿no es cierto?, comparado con el aire, lo vamos a colocar ahí. Una persona sobre una silla, ¿qué fuerzas tiene involucradas? Fuerza normal. Sí, ¿no es cierto? Porque está sostenido sobre algo, ya que iba a tener que una oposición a, a esta reacción. También está la fuerza roce cuando una persona está sobre una silla. Si no está en movimiento, ahí nos dice que está en movimiento, no debería tener, ¿no es cierto? También tenemos la fuerza de tensión. No, ¿no es cierto? Porque está solamente, no está involucrando una fuerza de tensión. Y fuerza elástica
tampoco porque no está incluido un resorte, ¿no es cierto? Si estamos hablando de algo sobre una mesa, sobre una silla, ¿no es cierto?, como aparece acá, sobre un columpio, está teniendo un sostén, ¿no es cierto?, que lo mantiene, se va a incluir solamente la fuerza normal, ¿ya? Si no está en movimiento. Acá tenemos un automóvil a gran velocidad, ¿ya? ¿Qué fuerzas va a tener el automóvil? Sí, 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 me dice la... Si tiene fuerza normal, sí, porque va a estar en la Tierra, ¿no es cierto? No hay automóviles voladores aún, solo los aviones, helicópteros. Entonces, fuerza roce, claramente, ¿no es cierto? Los automóviles tienen fuerza roce, pero tratan de evitarla, ¿no es cierto? Con aerodinámica, con unos forros mejores, etc. Fuerza normal, fuerza roce, fuerza de tensión. En caso que lo vayan tirando al auto, puede que haya fuerza de tensión, pero el auto en sí, ¿no es cierto?, genera su fuerza a partir del motor, ¿no es cierto? Y aprovecha la fuerza rosa que hace girar esto en la Tierra y produce que se produzca energía, o sea, movimiento. Entonces, fuerza de tensión, fuerza elástica, no la vamos a considerar para este automóvil a gran velocidad. Lanzar piedras con una resortera. ¿Cuál es la fuerza en una resortera? ¿Cuáles son las resorteras? El elástico. Bien. La que usaba el Chavo, ¿no es cierto? Muy antiguo. Acá entonces sería fuerza elástica. Ya porque se acumula, ¿no es cierto? Va a depender también como de un resorte. Va a tener un coeficiente elástico también. Empujar un carro de supermercado. ¿Qué fuerzas tenemos involucradas ahí? Todas, esta lo mandó ahora. En la rueda, ¿no es cierto? Tenemos la fuerza de roce, muy parecida a lo que ocurre en el auto. La fuerza normal, ¿no es cierto? Porque claro, va a estar en la tierra. Fuerza de tensión. Ya al producirse contacto, ahí tengo la duda, yo sí. Se consideraría una fuerza de tensión, ya que no hay una fuerza propia por parte del carro. Sí que tengo la duda. No, yo creo que no. Fuerza de tensión no. Pero sí tenemos fuerza roce, ¿no es cierto? Involucrada y va a ser la encargada, ¿no es cierto?, de producirnos este freno. Ya, chiquillos, a ver, son las 12. Nos queda mucho tiempo todavía. ¿Qué hago? Vamos a explicar entonces el ejercicio de nuevo y para que ustedes trabajen la pregunta esencial en el tiempo que queda. ¿Cómo la van a ir? ¿Ya? Y aquí está la pregunta esencial, entonces, número 4 de esta semana. Eh, Hay una pregunta de Millaray, profe. ya, no va a ser negativa la constante. Y la idea es que, por ejemplo, también la variación de delta X tampoco es que sea negativa, ¿ya? A menos que se considere un punto de referencia y se consideren esos aspectos. Pero acá nos están diciendo un sentido, ¿ya? Entonces no va a pasar eso. Y, por ejemplo, en el tema del cálculo de delta X, siempre se coloca el mayor menos el menor, para que nos dé positivo también, ¿ya? Entonces no nos daría
algún valor negativo. Siempre es el mayor menos el menor. En el cálculo de una diferencia de triangulitos que aparece, siempre es el mayor menos el menor. Pero muy bien la pregunta, Millaray. No lo había mencionado. Entonces, esta es la pregunta esencial de esta semana, chiquillos. Se refiere al cálculo con la fuerza elástica, ¿no es cierto? Que es la que mencionamos recién. Y tenemos que un resorte se alarga 2 metros cuando se ejerce una fuerza de 24 newton. Por lo tanto, tiene dos partes este ejercicio. En una primera parte deberán calcular el valor de la constante elástica del resorte. No es tan difícil, tienen que utilizar, ¿no es cierto?, la fuerza que ya tienen y la variación de longitud. Ya les va a quedar muy parecido a lo que trabajaron aquí en este ejercicio. ¿Ya? Dividimos la fuerza, ¿no es cierto?, dividido la longitud que se extendió. Profe, pero es que en este tiene 2 números nomás, pues y en el otro salían 3. Es que acá ya está hecho el cálculo. Se alargó ya 2 metros. Está calculado el delta X, ¿no es cierto? Esa es la pillería, la diferencia de este ejercicio. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? La La verdad diferencia... yo no entendí eso, la pregunta. Ya, eso lo quiero aclarar, ¿no es cierto? Porque eso es lo complicado que pueda tener ese ejercicio. Que no es cierto que acá ya no están, usted se dio cuenta al tiro que acá teníamos 3 números y allá solamente teníamos 2, ¿ya? Es por eso, ¿no es cierto? Que acá tenemos señalando por parte la variación de delta X. En cambio acá ya en el siguiente ejercicio nos hizo el cálculo de eso. Por lo tanto no hay que hacer la respuesta. Discúlpeme que le diga, pero yo no entiendo nada, nada de su materia, absolutamente nada. Aunque yo le ponga atención, no entiendo. Y la idea es que trate de usar esta fórmula, estimada. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa F? Tratar de reemplazar la F, que es la fuerza, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo. La constante, la K significa una constante de elasticidad, que lo revisamos recién. Tiene que tener una constante de elasticidad que depende del resorte. No todos los resortes tienen la misma consistencia, por lo tanto van a tener una constante diferente. Y eso también va a depender, esta fuerza va a depender de la variación que tiene el resorte en su impulso, ¿no es cierto? Si lo presionamos mucho, va a generar más fuerza. Si lo presionamos poco, va a generar menos fuerza, ¿no es cierto? Y eso va a ser por la energía potencial que almacena en la fuerza elástica. Pero usted Entonces, podría explicar así con otro ejemplo que salgan 2 números, porque de verdad no entiendo cómo voy a sacar el otro si tampoco me da como alguna idea de cómo puede ser, es que no entiendo nada. la longitud, ¿no es cierto? Voy a anotarle aquí la fórmula. Fuerza es igual a la constante de elasticidad por, ¿no es cierto? El triangulito. El triangulito significa una diferencia, una resta entre algo mayor que varía con algo menor. Ya siempre se ocupa en matemáticas y física, o en química también. Delta X, que significa, ¿no es cierto?, la variación de el resorte en una distancia, en una longitud, en un largo, ¿ya? Entonces, en metros se va a expresar eso. ¿Ya? Entonces, a partir de la fórmula, ustedes tienen que trabajar estos ejercicios. Todos los ejercicios matemáticos se trabajan a partir de una fórmula principalmente. De ahí del pensamiento de identificar la incógnita, ¿no es cierto? Y poder reemplazarla en esta fórmula. Ya no es mucho lo que tienen que comprender, simplemente es
entender la incógnita y poder reemplazarla en la fórmula, chiquillos. ¿Ya? Si las matemáticas los complican, es eso. Entonces, tenemos que el resorte se alarga 2 metros. Nos están diciendo delta X, ¿ya? Hay que reemplazarlo, no hay. ¿Cómo se reemplazan? Como lo dice acá, ¿no es cierto? Se van colocando a la misma altura, ¿no es cierto? Se van colocando los mismos símbolos, como se trabaja una ecuación. Entonces, ahí van reemplazando. Y nos están dando el dato también que se ejerce una fuerza de 24 newton. ¿Dónde se reemplaza la fuerza de 24 newton? En la F, ¿no es cierto? Ahí tienen que trabajarlo, ¿ya? O Y ahí sea van que a en esta poder, no hay como que restar. claro, no hay que restar porque ya se está dando el dato de cuánto varió la longitud del resorte. Ya eso quería explicarles recién. Entonces, lo que nos están pidiendo calcular en una primera instancia es la constante elástica, o sea, esta que está acá. ¿Ya? Esa es la que no conocemos, y si aplicamos lo que hicimos, lo mismo que hicimos acá, ¿no es cierto? Aplicamos los conceptos de ecuación para poder aislar la incógnita, vamos a encontrar el valor, ¿no es cierto?, de la constante elástica, ¿ya? Y en una segunda instancia, este ejercicio nos pide ocupar esta constante elástica, que la van a calcular, ¿ya? Y calcular, ¿no es cierto?, la nueva elongación. ¿A qué me refiero con la nueva elongación? Delta X, que van a tener, ¿no es cierto?, si utilizan una fuerza de 40 newton. Ya a la hora la fuerza es distinta, es otro ejercicio que tienen que realizar, reemplazar, ¿no es cierto?, la fórmula de nuevo, pero ¿qué van a usar, no es cierto? Van a usar la fuerza nueva y la constante de elasticidad que ya que calcularon en el paso A, ¿ya? Y ahí van a poder obtener delta X, que es lo que le estoy pidiendo en esta segunda instancia. Entonces en la B vamos a tener que restar y después dividir, y en la A solamente hacer la división, Ay, ¿o no, no? no me quedó muy claro con esos pasos que me señaló usted, pero mira, en la primera, claro, no hay que restar, sí, me dijiste eso, pero sí tienen que realizar el despeje de esta incógnita, ¿no es cierto? Muy parecido a lo que hicieron acá, que les va a permitir generar, ¿no es cierto?, la constante de elasticidad, que es lo que le estoy pidiendo, ¿ya? Es muy parecido a la primera parte, pero no hay que restarlo, ¿no es cierto?, como dice usted. Entonces, en la B van a tener que usar la constante de elasticidad que obtuvieron y la fuerza nueva que le están dando para poder calcular la elongación, que tampoco van a tener que restarla porque ya le va a dar el dato al tiro, ¿no es cierto? No le va a dar uno mayor y uno menor, sino que le va a dar al tiro la elongación nueva, ¿ya? Porque se alarga de una forma diferente ya que se le aplicó otra fuerza al mismo resorte. Ya, chiquillos, entonces, tiempo para anotar el ejercicio y trabajarlo, ¿ya? Queda tiempo aún, así que van saliendo consultas, me las pueden hacer llegar al WhatsApp, y por mientras también voy a buscar un video para poder terminar esta clase, quizás de una forma diferente, ¿no es cierto? Quería ver un video de las fuerzas y cómo implican, ¿no es cierto?, en esta vida